En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado y Doloroso Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado y Doloroso Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado y Doloroso Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la paz de la tierra. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha, siervo tuyo soy. Dame inteligencia para entender tu palabra, y así como el rocío cae sobre la tierra, caiga tu santa palabra, Señor, en nuestro corazón. Amén. Gracias, Señor, te damos en este segundo día de la semana, en este día lunes 12 de mayo. Bendito seas, mi Señor, por estar pendiente de nosotros, tus ovejas. Gracias, Señor, por el despertar, por la vida, por la fe, por tu cuerpo y tu sangre, tu alma y tu divinidad realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Gracias por los sacramentos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias a Mamita María, que intercede por todos nosotros cada día junto a San José y la corte celestial. Bendito seas por siempre, Señor. Un santo y bendecido día para todos ustedes, hermanos y hermanas del apostolado María Reina de la Paz en Pasto, Colombia. Sean ustedes bienvenidos a escuchar la palabra de Dios de este día lunes 12. Las lecturas del día de hoy que vamos a proclamar son las lecturas de la Santa Misa de este día. Así que todos ustedes, si de pronto no pueden asistir a la Santa Misa por motivos laborales, por alguna circunstancia o dificultad, o de pronto están enfermos, este Santo Evangelio, la primera lectura y el Salmo, son las palabras del Señor dirigidas a nosotros, su pueblo, en este día lunes, para toda la asamblea, para toda la Iglesia Católica Universal. Así que dejémonos llevar de la palabra de Dios. Son las mismas lecturas de la Santa Misa, así que los invitamos a seguir cada día la palabra del Señor por orden de Mamita María, la meditación del Evangelio del día, y Dios mediante poder poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida de cada día, en lo interno, en lo espiritual, y también en lo externo, en lo físico, en lo terrenal. Vamos a comenzar, hermanos y hermanas, primeramente con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 1 al 18. Esta primera lectura titula Pedro justifica su conducta. Los apóstoles y los hermanos de Judea tuvieron noticias de que también personas no judías habían acogido la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos comenzaron a criticar su actitud. ¿Has entrado en la casa de gente no judía y has comido con ellos? Entonces Pedro se puso a explicarles los hechos punto por punto. Estaba yo haciendo oración en la ciudad de Jope cuando en un éxtasis tuve una visión. Algo bajaba del cielo, algo que se parecía a una gran tienda de campaña, y llegaba hasta mí posándose en el suelo sobre sus 4 puntas. Miré atentamente y vi en ella cuadrúpedos, bestias del campo, reptiles y aves. Oí también una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Yo contesté:
de ninguna manera, Señor, nunca ha entrado en mi boca nada profano e impuro. La voz me habló por segunda vez: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Esto se repitió por 3 veces y después fue retirado todo al cielo. En aquel momento, 3 hombres que habían sido enviados a mí desde Cesarea llegaron a la casa de donde nosotros estábamos. El Espíritu me dijo que lo siguiera sin vacilar. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto a un ángel que se presentó en su casa y le dijo: envía a alguien a Jope y que traiga a Simón llamado Pedro. Él te dará un mensaje por el que te salvarás tú y toda tu familia. Apenas había comenzado yo a hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos, como había bajado al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de la palabra del Señor que dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Si ellos creían en el Señor Jesucristo y Dios les comunicaba el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Cuando oyeron esto, se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo: también a los que no son judíos les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo. Del Salmo 42. Al Salmo respondemos: mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El Evangelio de hoy titula: Yo soy el buen pastor. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación
pero ellos no comprendieron lo que quería decirles. Jesús pues tomó de nuevo la palabra y les dijo: en verdad os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por mí estará salvo, entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de la santa palabra de Dios sean perdonados todos nuestros pecados veniales y toque el Señor muchos corazones en este día, muchas familias, para acercarse al sacramento de la confesión y pedir perdón a Dios nuestro Padre, perdón por sus pecados mortales que son cometidos diariamente cuando se viola los mandamientos de la ley de Dios, los 10 o alguno de ellos. Amén. Santo y bendecido día para ustedes, hermanos y hermanas del Apostolado María Reina de la Paz en Pasto, Colombia. Es una bendición poder encontrarnos en estas horas del día a discernir la palabra de Dios de este día, que es proclamada universalmente en todo el mundo, la misma palabra del Señor. La primera lectura, el Salmo y el Evangelio, tal cual en todas las parroquias, en todas las catedrales, en todas las santas misas celebradas el día de hoy en el mundo entero. Hoy el Señor, a través de nuestra Madre, a quien honramos en este su apostolado, Mamita María Reina de la Paz, nos invita a seguir esta forma que el apostolado empezará a partir de hoy para la gloria de Dios, enviando a todos ustedes este granito de mostaza, pero que se vuelve tan grande en lo que abarca correspondiente a la palabra de Dios, que es lo que debemos creer, lo que debemos seguir y a quien le debemos creer, que es el Señor. Aquí vemos una imagen muy hermosa de Jesús nuestro Señor, el buen pastor. Esa ovejita que tiene sostenida, esa ovejita es usted, mi hermano, hermana, esa ovejita soy yo, somos todos, cada vez que nos dejamos llevar por el Señor con el sacramento de la confesión. Cuando nosotros no nos confesamos, somos como ovejas sin pastor, ovejas que viven libremente en busca del poder, tener y placer, no queriendo renunciar al mundo, al demonio y a la carne. Hoy las lecturas nos invitan a tres cosas puntuales. La primera, escuchamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles un diálogo entre Pedro y judíos que lo atacaban también a Pedro y a los apóstoles por él ir a predicar y a evangelizar a paganos, a judíos, a personas que no estaban en el camino cristiano católico. Entonces Pedro les cuenta acerca de una visión que tuvo, que el Señor le permitió ver, y esa visión también nos da a entender de que nosotros debemos anunciar la palabra de Dios a toda criatura viviente, sin importar la creencia para aquellas personas cuando aún no conocen del Dios vivo que está en el Santísimo Sacramento, que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra Santa Iglesia Católica, la que Él fundó. Absolutamente todos, hermanos y hermanas, están invitados a escuchar la palabra de Dios. La cuestión es en que la gente lo quiera escuchar al Señor, porque quien no quiere, uno no puede obligar a que lo escuchen al Señor obligadamente. La palabra de Dios es una invitación a leerla, primero que todo, a meditarla, a discernirla, a saborearla, a rezar con ella y a esperar en su misericordia el cuarto paso de una buena lección divina, que es la contemplación. Con estos 4 pasos, cuando hay un corazón de buena voluntad
que quiera escuchar la palabra de Dios, pues es una bendición, hermanos y hermanas, que ahí entra la luz de Dios, como acabamos de escucharlo en el Salmo. En los Hechos de los Apóstoles se nos dice que Pedro lo empiezan a juzgar por enseñar, por evangelizar a judíos. Y es lo que también le pasó al Señor. El Señor, cuando estuvo hace más de 2000 años, Él entraba a hogares paganos, como el hogar de Zaqueo, recaudador de impuestos, al hogar y al lugar de trabajo de San Mateo, uno de los apóstoles que se convirtió luego de su vida en lo terrenal, en lo carnal, en lo de dinero, una vida sin Dios. También María Magdalena, y así muchos, ¿no? Al Señor lo juzgaban, le decían que por qué iba a casas de pecadores, por qué iba a lugares donde habían prostitutas y todo lo demás, porque el Señor no iba como toda persona puede estar teniendo una doble intención e ir. O sea, lo juzgaban al Señor sin saber la obra que había de hacer en aquel lugar. Y esa es una invitación para nosotros también. Nosotros no podemos tener ese pensamiento de que no, yo no me junto con ellos porque me contamino o tal cosa. Debemos tener sí un discernimiento de que nosotros estamos llamados e invitados por el Señor ya en un camino de conversión a llevar la palabra de Dios, a ser la luz del mundo, a ser la sal de la tierra, pero no a seguir haciendo las cosas que hacen los demás que aún no conocen de Dios. Todos hemos pasado por ahí y todos, hermanos y hermanas, pues el Señor ha tenido piedad y misericordia de nosotros. Así como el Señor ha tenido piedad y misericordia de nosotros, nosotros también la debemos tener por los demás. Ya es muy diferente cuando la persona totalmente da un no rotundo al Evangelio, a los sacramentos, y le molesta y le incomoda que usted le hable de Dios, que usted le cuente del Evangelio, que usted le predique, lo evangelice. Pues ya no obligamos a nadie. La palabra de Dios es una semilla que cuando la anunciamos queda en ese terreno, y hay una parábola de diferentes tipos de terreno. Hay alguien que la coge, dice sí, pero no la permite dejar crecer, le entra por una oreja y le sale por otra. Hay otra que cae en buen terreno, que es la gente que tiene buena voluntad, pero se pone manos a la obra y quiere empezarse a confesar, que es lo más importante, ir a misa. Pero hay otras personas que quieren las cosas de Dios, pero quieren seguir viviendo en pecado, y así no se puede. El Señor nos ha dicho, o estás conmigo o estás contra mí. El Señor nos dice en el Evangelio también de San Juan, que titula Yo soy el buen pastor, y como lo hemos colocado en pantalla, todas esas ovejitas son aquellas ovejas que somos nosotros en un camino de conversión y en un camino cerca del Señor. Hay ovejas que andan lejos del buen pastor, que es el Señor. Ese cayado es la autoridad del Señor en su iglesia, es el orden jerárquico en la iglesia. Ese cayado es la sana doctrina, la tradición y el magisterio sostenidos por la mano de Dios, que es la palabra del Señor. Jesús nuestro Señor es la palabra del Señor. Y hoy nos dice Jesús, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. ¿Quién es el ladrón y quién es el salteador? Es Satanás, es el demonio. El diablo no va a golpear para entrar y coger las ovejas. El diablo se va pasando por los cercados, se va pasando por otros lugares y no pasa por la puerta, porque en la puerta está el Señor. Él es la puerta. La puerta también debemos entenderla y discernirla como el que tiene el control, el que tiene la autoridad, el que es el dueño y el que tiene la llave. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro vehículo, tenemos nuestra casa, tenemos nuestros cajones de la casa donde guardamos nuestras cosas, y las llaves pues también para utilizar el vehículo, el transporte. Esa llave no la tiene cualquiera, esa llave la tiene el propietario del vehículo, el propietario de la casa, el propietario de ese cajón. Y mientras la tenga el dueño, pues no va a pasar nada malo. En este caso, cuando va alguien más a manipular esa puerta con un duplicado que no ha sido pedido prestado, sino que lo ha robado, pues viene a ser como el demonio. Nosotros no podemos seguir en una vida de darle la llave al demonio. ¿Cómo es darle la llave al demonio y dejar que el demonio entre y salga cuando quiera? Cuando no queremos rezar, cuando no queremos confesarnos, cuando no queremos ir a misa, cuando no queremos hacer un retiro espiritual, cuando nosotros nos apartamos totalmente de Dios.
Cuando el Señor ya nos invita a la confesión, nos da la absolución, nos sana, porque andamos como ovejas heridas, pues ahí, hermanos y hermanas, es donde Dios toma el control y Él es la puerta. Dice el Señor, el que entra por la puerta es el pastor, que es Él de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Es muy diferente en un camino de conversión escuchar la palabra de Dios a escucharla en pecado mortal. Por misericordia de Dios, la persona en pecado mortal se puede convertir con la palabra de Dios, claro que sí, pero hay que ayudarnos y hay que ayudarle al camino de conversión poniendo nuestro granito de arena. Como si el Señor ya nos dejó la confesión, voy y me comulgo, me confieso, luego comulgo, rezo, usted va a escuchar la palabra de Dios muy diferentemente. Cuando alguien nos hable de Dios y estamos en una vida de gracia y nos están diciendo mentiras, nosotros no vamos a creer y no vamos a seguir esos consejos, porque son malos consejos y son algo que puede ir hasta en contra de la tradición y el magisterio de la iglesia. Pero qué bonito es escuchar a un pastor, a un obispo, a un sacerdote, a un cardenal, a un papa, cuando está en esa misma línea, en ese solo camino que es Cristo, en esa sola verdad y vida que es Él, y nos habla y nos enseña tal cual como Él. Obviamente nadie podrá igualar con la autoridad que enseñaba el Señor, pero cuando, por ejemplo, llega alguien, un sacerdote, y nos dice que no, que las bendiciones de parejas del mismo sexo no es pecado, pues yo no le voy a creer, porque ese estado de gracia, la unción del Espíritu Santo me va a alertar y me va a decir, cuidado, esa no es una buena enseñanza, porque el sexto mandamiento nos dice, no consentirás actos y pensamientos impuros y no fornicarás. Y Dios prohíbe la unión de un hombre con una mujer fuera del matrimonio. Entonces, ¿qué se le llama a una unión de un hombre con un hombre y una mujer con una mujer? Pues se le llama abominación, aberración, porque eso va en contra de cómo el Señor creó desde el inicio a Adán y Eva, hombre y mujer, los bendijo, les dijo que tengan muchos hijos y que llenen el mundo. Un hombre con un hombre y una mujer no puede. Un hombre con un hombre no puede y una mujer con una mujer tampoco. No se acabaría la vida. Entonces, hermanos, cuando escuchemos esto en un pastor, pues ese pastor es un salteador y es un ladrón y es alguien que está asaltando, mas no pasa por la puerta que es el Señor, no está haciendo la voluntad de Dios, está dando un criterio humano y el mundo siempre se va a confundir, se va a equivocar, porque nosotros no estamos para seguir leyes humanas que van en contra de las palabras del Señor. Nosotros estamos llamados y venimos de Dios, volveremos a Él y solamente le debemos creer a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios. Y en cambio, cuando tú escuchas en mi persona un buen pastor, un buen sacerdote del Dios Altísimo, que nos dice que es pecado, que eso está mal, que el Señor no condena al homosexual, no condena a la lesbiana, sino que lo acoge, lo apapacha, lo invita a la confesión, ama al pecador, pero no ama lo que hace, esa es una buena enseñanza, porque ya nos remitimos ahora al magisterio de la iglesia, que es el catecismo, y el catecismo en códigos, como por ejemplo en el 2350 en adelante, que nos habla de la castidad y del no cometer ese pecado del homosexualismo, uniéndose carnalmente, o el lesbianismo, porque es pecado, y nos lo dice la palabra de Dios en las cartas de San Pablo. Los homosexuales, las prostitutas, los borrachos, los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque una persona que está en un pecado mortal no puede heredar el cielo, no se lo puede llevar al cielo. La persona se priva del cielo solita. Dios no le priva el cielo a nadie, el Señor lo da el cielo para todos. Pero ¿cómo estás viviendo? ¿Qué estás haciendo en tu vida? Entonces es lo que me remito a lo que el Señor dice. Dice, el cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz, llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca afuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿Cuál es la voz que debemos reconocer en cada sacerdote? La voz de Cristo, la voz del Señor, tal cual como enseñó el Señor. No pueden ni desviarse a la derecha ni a la izquierda, sino en el centro, y seguir la enseñanza tal cual como el Señor la hizo. El Señor vino a ser motivo de contradicción. Él no vino a caerle bien a la gente y esperar que la gente escuche cosas pecadoras o cosas del mundo. No, el Señor vino a hacer contradicción del mundo porque Él es la palabra, Él es la luz, Él es lo puro, lo santo, Él es Dios, y Él vino a estar en contradicción
con el pensamiento del mundo, que en muchas ocasiones es el pensamiento del diablo, el pensamiento de Satanás. Entonces dice que cuando nosotros estamos en estado de gracia, estamos con el buen pastor y alguien nos habla como Dios manda, pues uno va siguiendo a ese pastor, uno sigue su párroco, uno sigue su obispo, uno sigue al papa. Pero si se está enseñando mal, las ovejas no nos pueden obligar porque no reconocemos la voz de Cristo. Entonces yo no sigo, sino que hay que obedecer a Dios, a los hombres. Yo sigo primero a Jesús, y ya conociendo a Jesús, eso es una tarea que nos deja el Señor hoy, debemos estudiar la palabra de Dios, debemos leer y estudiar el catecismo, si no, no vamos a poder dar razón de nuestra fe. Decimos el credo, pero no sabemos qué estamos diciendo, no conocemos los dogmas de fe, no sabemos los mandamientos, no hacemos las cosas de Dios, no nos confesamos, vivimos una vida sin Dios, una vida sin sacramentos, y eso da lo grave de todo, de que usted va a escucharle el evangelio, va a ir a misa y de pronto están enseñando mal y usted va a creer y después va a caer en un error y su vida espiritual va a ser una vida tibia, no va a ser una vida de entrega al Señor. No entienden las ovejas qué es el sufrimiento, las ovejas hoy en día no escuchan qué es el infierno, qué es el purgatorio, qué es el cielo, las ovejas no se saben confesar, las ovejas no se saben los mandamientos, y cuál es el resultado, que llega el lobo, se salta por el cercado, se lleva a las ovejas a otras iglesias, se lleva a las ovejas a una vida pagana, una vida mundana, y a vivir en unión libre y en pecado, en borracheras y en todo lo que vemos, el colapso del pecado en el mundo entero hoy en día. Dice el Señor, a otro no lo seguirán, sino que huirán de él. Mira, es la palabra de Dios. Uno huye de donde no hay una buena enseñanza y se acerca donde hay una buena enseñanza. ¿Y cómo puede haber y existir una buena enseñanza? En la vida del pastor de santidad, en vida de oración, en vida de castidad, en vida de celibato, en vida mariana eucarística, en adoración al Santísimo y en reparación de sus pecados, porque todos también nuestros sacerdotes pecan. Ellos se confiesan como nosotros, pero reciben la gracia nuevamente con el sacramento de la confesión. Dice el Señor que nosotros no reconocemos la voz de los extraños y los que están en contra de los mandamientos, tradición y magisterio, lo que han enseñado los santos, doctores de la Iglesia y papas, pero papas llenos de Dios y de la Santísima Virgen María. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús pues tomó de nuevo la palabra y les dijo, en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Él es la doctrina, Él es la palabra de Dios, Él es la sabiduría de Dios y Él es el que no tiene errores y Él es el que nos dejó su evangelio, su palabra, para que no seamos engañados. Todos los que han venido, dice, eran ladrones y malhechores. ¿Quiénes son los ladrones y los malhechores? Los que andan enseñando otras cosas, los pastores que crean iglesias falsas solamente para recaudar dinero y no buscar la salvación de las almas, y ahí no hay sacramentos, no está Jesús vivo en la Eucaristía, como está aquí esta imagen del Santísimo en esta pantalla, no tienen a la Santísima Virgen, entonces va a ser un mar de errores, y Dios no nos mandó a buscar prosperidad, éxito y plata en este mundo, sino la salvación, lo espiritual. Busquen primero el reino de los cielos y todo lo demás llegará por añadidura. Aunque el dinero, el trabajo bien hecho, bien trabajado, el estudio, la pareja en castidad, todo en añadidura, después del reino de los cielos, también viene del Señor, pero ya con una santificación, con una conversión. Dice el Señor, las ovejas no les hicieron caso. No les hicieron caso. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que entre por mí estará salvo. Quien siga a Jesús, quien ame a Jesús, quien lo estudie al Señor en estudiar la Escritura, quien busque conocerlo, quien busque pasar con el Señor y nuestra Madre en oración, dice, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. ¿Cuál es nuestro alimento? La Sagrada Eucaristía y la palabra de Dios. Alimento para el cuerpo y alimento para el alma. Dice el Señor finalmente, el ladrón solo viene a robar, a matar y destruir. Es Satanás, sus secuaces, sus masones, los que están trabajándole con él, trabajándole al demonio dentro de la iglesia y otros fuera de la iglesia. Mientras que yo, dice el Señor, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, la tengan en plenitud.
no solamente por cosas exteriores, por cosas materiales, eso es añadidura, sino que en medio de los problemas y dificultades de cada día yo sienta paz, sienta amor, sienta protección, porque mi vida está entregada de cara a Dios. Yo me muevo, trabajo, hago deporte, converso, predico, evangelizo, siempre pensando en que Dios tiene puestos los ojos en mí y en cada uno de mis hermanos, porque el ojo de Dios lo ve todo. Para Él no hay nada escondido, Él sabe todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, qué haremos incluso mañana, de qué venimos haciendo y qué estamos haciendo en el presente. Esa es la invitación, hermanos, y finalmente me despido con una oración a la Santísima Virgen María y una invitación a que tengan en su casa la imagen del buen pastor, en bultico, en un cuadrito, y recordemos que estamos con el Señor, que nosotros somos y deseamos ser sus ovejas. Oración a la Santísima Virgen María. Súplica a nuestra Madre. Madre Santísima, dame tus ojos, Madre, para saber mirar. Si miro con tus ojos, jamás podré pecar. Dame tus labios, Madre, para poder rezar. Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tu lengua, Madre, para ir a comulgar. Es tu lengua patena de gracia y santidad. Dame tus manos, Madre, que quiero trabajar, entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu manto, Madre, que cubra mi maldad, cubierto con tu manto al cielo he de llegar. Dame tu cielo, Madre, para poder gozar. Si tú me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar? Dame a Jesús, oh Madre, para poder amar. Esto será mi dicha por una eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, el Señor los bendiga, los colme de bendiciones. No se pierdan el Evangelio de cada día, para la gloria de Dios, las lecturas, y así seguir conociendo y amando a Dios. Hoy lunes, día de las almas del purgatorio, no se olviden orar por ellas, hacer novena por ellas, ofrecer Santa Misa por ellas. No ofrezcas solamente por tus seres queridos, sino por todo el purgatorio. Ellas necesitan de nuestras oraciones y ellas rezan por nosotros. Dios los bendiga, un bendecido y santo día para la gloria del Señor. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Todo por amor a Dios, y como nuestra Madre Santísima nos lo invita con San José a hacerlo cada día. Amén, amén y amén.